Vamos a compartir la palabra del Señor esta mañana. El nombre de la predicación es bien contingente, es bien actual. Cristo, la verdadera Semana Santa. Cristo, la verdadera Semana Santa. Y nuestro texto bíblico se encuentra en 1 Corintios, capítulo 15, versos 1 al 8. 1 Corintios, capítulo 15, versos 1 al 8. Mientras usted lo busca, vamos a dar lectura. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también ustedes están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Cierre sus ojos, vamos a orar antes de continuar. Padre, te damos gracias por darnos este alto honor de poder reunirnos en este lugar, de dar lectura de tu palabra. Te pedimos que tú uses al predicador y también los oídos de la congregación, de las personas que están aquí, puedan ser abiertos, Señor, y estén dispuestos para oír lo que tú tienes que decir a través de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo decía anteriormente, por estos días el mundo se vuelca a esto de la celebración de la Semana Santa. De hecho, es el primer fin de semana largo de nuestro calendario. Y la pregunta es, ¿qué hace la mayoría de las personas? Acá en Chile, me imagino que en otras latitudes también. Bueno, yo le consulté a la inteligencia artificial y dice que combina la tradición religiosa, el descanso familiar, el turismo, como dije antes, siendo el primer fin de semana largo del año. Están los viajes, ¿cierto? Las salidas. De hecho, hay algunos hermanos aquí que andan en este momento de salida. No son tantos, pero por lo menos un par de familias dio cuenta de que no iban a estar en Santiago. Y lo que sí es más característico, y usted ha podido ver, ¿no?, es la tradición católica, católica romana me refiero. Y está el hecho de que aún se utiliza esto de no comer carne roja el Viernes Santo y se reemplaza por pescados y mariscos. ¿De dónde surge esta costumbre? Bueno, primero hay que decir que no es un mandato bíblico. Usted puede leer la Biblia de tapa a tapa y no va a encontrar en ningún lado algo como esto, de que no se puede comer carne en la Semana Santa. Es más bien una característica o una creencia católica romana que se consolidó, imagínense, en el siglo II, del segundo al cuarto, en lo que se conoce como ayuno y penitencia. Ahora, ¿por qué la carne o por qué dejar de comer carne? Porque en el contexto de la Biblia y en el contexto histórico medieval era símbolo de fiesta y riqueza, ¿sí? Entonces, la carne roja era un producto costoso asociado a los banquetes, celebraciones, ostentación, y comerla era todo lo contrario al recogimiento, a la austeridad de la conmemoración de la pasión y la muerte del Señor Jesucristo. Incluso se quiere ver ahí un trasfondo teológico, pero claramente no es escritural, que la carne roja, al provenir de animales de sangre caliente, representa simbólicamente el cuerpo sacrificado de Cristo. Por lo tanto, abstenerse a esa carne es señal de respeto y luto. Pero como les digo, eso nosotros no lo encontramos en la Biblia. Ahora, ¿por qué el pescado? Bueno, porque es en el contexto también. Ahora ya no pasa, porque de hecho el pescado y el marisco en esta semana suben de precio. Entonces, ¿por qué el pescado en ese contexto? Porque era más accesible. Entonces, todas las personas más pobres podían acceder a este símbolo de austeridad, ¿no? Y tiene este simbolismo también del pez, el ictus, símbolo secreto de los primeros cristianos. Pero bueno, más allá de esto, ¿no?, que son datos y que no es lo que nos caracteriza a nosotros como Iglesia Cristiana Evangélica,
Lo que nosotros sí debiésemos preguntarnos, ¿no? Porque claramente la Semana Santa, ¿no? Más allá de las costumbres, más allá de las salidas, más allá del descanso, tiene un efecto, o más bien tiene un arraigo histórico que es verídico. Es un hecho histórico que ocurrió en esta fecha, ¿sí? Por ejemplo, si lo comparamos con lo que nosotros celebramos como Navidad, la Navidad no es seguro que el nacimiento del Señor Jesucristo haya ocurrido en diciembre. Lo más probable es que no. En cambio, esta fecha sí sabemos que efectivamente el Señor sufrió su pasión, fue crucificado y resucitó. Es la fecha, corresponde. ¿Okay? Por lo tanto, sí debe llamar nuestra atención en ese sentido. ¿Qué es la Semana Santa para nosotros los creyentes? Tiene el antecedente desde el Antiguo Testamento. Cuando el pueblo de Israel, ¿no? Estaba en Egipto y Dios le da una orden que pinten los dinteles con sangre porque va a venir la última plaga que acabaría con todos los primogénitos. Pero todas las casas que tuviesen esta marca, ¿no? En los dinteles serían salvaguardadas. Sus primogénitos no iban a morir. Y fue así como ocurrió. Los primogénitos del pueblo de Israel salvaron. Sin embargo, el resto, ¿no? Los egipcios murieron todos, desde el hijo del faraón hasta el último de ellos. Ahora, la celebración de la Pascua judía, ¿no? Esta liberación por parte del Señor, y después viene el hecho de que ellos salieron de Egipto, etc. Coincide, entre comillas, coincide, no es tanta coincidencia, sino es más bien en el plan de Dios, con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué coincide? Porque así como esa muerte de un cordero que iba a servir como señal para pintar, ¿no? Los dinteles de las puertas y traer salvación al pueblo, nuestro Señor Jesucristo también derramó su sangre para que nosotros ya no necesariamente fuésemos libres de la muerte parcial, sino de la muerte eterna. La verdadera Semana Santa tiene su epicentro, queridos hermanos, en la persona de Jesucristo, quien por su vida, su muerte y resurrección nos rescató de nuestro estado de muerte espiritual. Y de eso es precisamente lo que habla el texto que hemos leído anteriormente, de Jesucristo y su Evangelio. No hay Semana Santa si no hemos conocido a Cristo y a su Evangelio. No hay Semana Santa si no hemos venido a las plantas del Redentor. El primer punto de nuestra enseñanza esta mañana solo va a tener 2 puntos. El Evangelio, mensaje recibido, predicado y vivido, entre los versos 1 al 4. Lo primero que dice el verso 1 dice: ahora les hago saber, hermanos, el Evangelio que les prediqué. Pablo predicó en esta ciudad que se llama Corinto, en su contexto. Lo hizo durante su segundo viaje misionero, y nosotros encontramos esto en Hechos, capítulo 18, verso 11. Dice: entonces Pablo se quedó allí 1 año y 6 meses. ¿Dónde? En Corinto, enseñando la palabra de Dios entre ellos. Pablo entonces personalmente les había enseñado el Evangelio a muchos de estos miembros de la iglesia en Corinto, pero se vio en la imperiosa necesidad, en la urgencia de volver a hacerlo, pero esta vez ¿cómo? A través del testimonio escrito. Al igual que la iglesia de Corinto, hermanos, nosotros tenemos la necesidad de volver a oír el Evangelio. ¿Y qué fecha más precisa la de hoy para volver a hacerlo? Volver a oír el Evangelio. El comentario bíblico de Jerónimo dice: el uso que Marcos, el evangelista, hace de la palabra evangelio es similar a la que hace Pablo, donde puede significar ya sea el contenido de la proclamación, es decir, la predicación misma, como el contenido de lo que se proclama. Perdón, el acto de la proclamación, es decir, la predicación, como el contenido de lo que se proclama, el contenido de lo que es el Evangelio. Lutero dijo en su oportunidad: necesitamos escuchar el Evangelio todos los días, porque todos los olvidamos todos los días. El Evangelio debe ser predicado, iglesia, cuantas veces sea necesario. Y llega a ser una triste paradoja hoy, en la actualidad, en que en muchas iglesias que se llaman evangélicas o cristianas no se predica el Evangelio. Pueden celebrar incluso la Semana Santa, pero muchos no entienden supuestamente lo que celebran. En algunas iglesias encontramos semana tras semana mensajes motivacionales, llenos de emociones, llenos de manipulación, pero no encontramos el contenido elemental del Evangelio,
El evangelio se ha extinguido en muchos púlpitos por completo. Pablo tenía la certeza de su ministerio. Él les había predicado a estos hermanos y ahora estaba reafirmando el contenido del evangelio por esta epístola. En este sentido, iglesia, nosotros debemos tener la plena seguridad en lo que estamos creyendo y en lo que estamos predicando. Debemos creer y predicar el evangelio y no un sucedáneo, no nada que se le parezca, porque solo el evangelio es el mensaje que Dios le ha entregado al hombre y lo hizo a través de su Hijo Jesucristo. Lo segundo que dice el verso 1 dice, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes. Los corintios habían recibido y estaban firmes. El evangelio, por lo tanto, debe ser aceptado, debe ser entendido. No es como en muchas prácticas actuales, como levantar la mano y repetir una oración y tú ya aceptaste el evangelio. No, es más amplio que eso. La evidencia de que hemos recibido el evangelio, escúchame bien, es nuestra fe en el Señor Jesucristo. Es una fe que tú no puedes ver el grado de fe que yo tengo. Tú no puedes medir mi fe en el Señor Jesucristo. No es algo que se exprese, ¿no? Pero sí se manifiesta. Aquellos que tienen fe en el Señor Jesucristo van a manifestar obediencia a sus mandamientos. Por lo tanto, si bien la fe es algo subjetivo, que no podemos ver en la persona al mirarla, sí podemos verlo al ver cómo esa persona vive. El evangelio no es el inicio de la vida cristiana, no es como el punto de partida. El evangelio, amados hermanos y amigos que están aquí, el evangelio es todo el recorrido, es todo el camino. Y es por eso que el apóstol Pablo dice que necesitamos ¿qué? Estar firmes en él, estar firmes en él. No es solo haber levantado la mano, no es solo haberse tal vez emocionado, no es solo haber nacido en un hogar cristiano, nada de eso es suficiente. Necesitamos haberlo aceptado, creído y estar firmes en él. El versículo 2 dice, por el cual también son salvos. La traducción más correcta de esto, según un comentarista, sería por lo que estáis siendo salvados, ¿no? En un tiempo presente continuo, están siendo salvados, no como una salvación que ocurrió en el pasado, sino una salvación que se manifiesta hasta este mismo momento de nuestra vida. La salvación, dice Barclay, va de gloria en gloria. No alcanza la culminación en este mundo. La salvación que ya empezó y que Dios ha obrado en cada creyente comienza ahora, pero no termina ahora. ¿Cuándo termina? Cuando estemos en la gloria eterna con nuestro Dios. Hay muchas cosas, dice este comentarista, en esta vida que podemos agotar, pero el contenido de la salvación es inagotable. Somos salvos, dice la Escritura, por medio de la fe. Efesios capítulo 2, versos 8 al 9, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Detengámonos un segundo aquí en Efesios. ¿Qué es la gracia? La gracia es el don, el regalo de Dios, la salvación que Él ofrece al pecador. ¿Cómo nosotros los pecadores alcanzamos esta gracia? ¿Cómo alcanzamos esta salvación? Por medio de la fe. Para tomar este don de la gracia necesitamos poner nuestra fe en la obra del Señor Jesucristo. Agrega más el texto, dice, esto no procede de nosotros. Es decir, no es algo que nosotros vamos a producir de manera natural. La gracia indiscutiblemente es de Dios. Y la fe que manifiestan los hombres parece también provenir de Dios, según lo leemos en el texto. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes. Tanto la gracia como la fe son regalos del Señor. No por obras, no por tu buena conducta. Incluso si tú eres una persona religiosa y conoces los mandamientos de Dios, tu esfuerzo personal es insuficiente si tú quieres alcanzar salvación. No es por obras. ¿Y por qué? Para que nadie se jacte. La salvación es desde el comienzo hasta el final una obra de Dios. Una obra de Dios. Si dependiera en algún modo o de alguna manera de nosotros, créeme que lo arruinaríamos.
si tuviésemos que poner un porcentaje mínimo de nuestro esfuerzo o de nuestra participación en la salvación que Dios le da al pecador, créeme que lo echaríamos a perder. La salvación es del Señor. En la segunda parte del versículo 2 dice, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. La palabra retenida es otra forma de hablar del Evangelio. Si, la versión Nueva Traducción Viviente dice de este texto, esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo en el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que a principio de cuentas nunca fue cierto. Pero me quedo con esta parte, ¿no? Si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, existe la posibilidad de oír la palabra y no retener la palabra. El resultado, dice el texto, haber creído en vano. La palabra vano allí es sin propósito. Y esto fue una advertencia para los corintios. Pablo sabía que le estaba escribiendo a creyentes, hermano. Pero con todo, él escribe esta advertencia. Si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Dentro de cualquier comunidad de creyentes, en los Corintios y hoy, y en cualquier lugar donde se esté celebrando un servicio al Señor, hay falsos creyentes. Describiendo a este grupo de personas, un comentarista dice, estas eran facciones en Corinto que por sus acciones, actitudes y teología demostraban que nunca habían sido creyentes. Ellos rechazaban el evangelio de Pablo, la autoridad apostólica de Pablo, y unieron el evangelio a la cultura romana, y la cultura romana llegó a ser dominante. El cristianismo cultural siempre es débil, y a veces ni siquiera es cristiano, señala este autor. Para poder verlo de manera más cercana a nuestro contexto, permítame expresárselo así. Si alguien estuvo cuando niño o cuando joven un periodo de tiempo en la iglesia y luego desertó del camino, esa es una persona que no retuvo la palabra. ¿Sí? No siguió creyendo en el mensaje. Y a lo mejor nosotros estamos sentados acá, ¿no? Estamos en este servicio y vemos ese escenario como lejano, pero esta advertencia que nosotros miramos de lejos es también para nosotros. Porque, ¿sabe, hermano? Tú no sabes lo que pueda pasar el día de mañana. Y hay situaciones que muchas veces nos inestabilizan, que nos hacen tropezar, que incluso pueden acarrear duda a nuestro corazón. Tenemos entonces que recordar advertencias como esta. El Evangelio, la palabra, debemos vivir en ella constantemente. Problemas van a haber, dificultades van a haber, te van a defraudar, te vas a sentir apuñalado por la espalda, van a pasar 1000 cosas en este mundo. Pero tú tienes delante del Señor la obligación de perseverar hasta el final. Finalmente la perseverancia va a ser el sello distintivo de un verdadero creyente. No la perfección, porque estaríamos todos descalificados. Ninguno de nosotros es perfecto. Todos tropezamos, todos erramos, todos caemos. Pero si hay algo que podemos hacer es perseverar en la gracia del Señor, porque Dios ha dispuesto de todo lo que nosotros necesitamos para poder caminar. Él no nos dejó un camino para que no lo anduviésemos. Él no nos dejó una carrera que es imposible de andar. De hecho, Él nos dejó un modelo que tenemos que imitar, es Jesucristo, y correr como Él corrió el camino. Debemos retener la palabra, debemos vivir en la palabra, debemos saborear el Evangelio diariamente, perseverar en la gracia del Señor. Primera de Juan, capítulo 2, verso 19, dice, ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Eso es lo que yo les decía antes. Hay personas que están vinculadas a la iglesia por periodos incluso prolongados de tiempo. Hay personas que pueden llegar a ser predicadores, cantantes cristianos, personas conocidas, y en un momento desertan del camino. Estaban con nosotros, pero no permanecieron con nosotros. Ahora sí, Pablo va a abordar lo elemental del Evangelio. Eso que había ya dicho antes, ahora les hago saber el Evangelio. Este es uno de los versículos tal vez más claros, queridos hermanos,
respecto de lo que es el Evangelio. Porque yo les entregué en primer lugar, verso 3, lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. La particularidad primera que vemos en el texto es que Pablo dice, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. ¿Cómo recibió el apóstol Pablo el mensaje del Evangelio? Bueno, todo comenzó allá camino a Damasco, cuando él iba a atrapar cristianos, a arrastrar cristianos. Jesucristo resucitado se le apareció. Dice el texto que él cayó. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y su vida comenzó ahí un cambio rotundo. Gálatas 1:12 dice, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de revelación de Cristo. Pablo está dando testimonio que su revelación del Evangelio, del mensaje, fue directamente a través de Cristo. Lo vemos porque él vio al Jesucristo resucitado. Pero también pudo haber sido instruido por algunos creyentes. Piense usted, el primer hombre que habló con Pablo, después de haber quedado ciego camino a Damasco, un hombre llamado Ananías. Seguramente hubo una conversación allí, después dice que estuvo también con los apóstoles. También tiene que haber recibido instrucción. Pero mayormente parece ser que su instrucción fue a través de una revelación especial, directa hacia él. Dice un comentarista, cuando Pablo se convirtió camino a Damasco, el Señor Jesucristo le transmitió el Evangelio. Después pasó un tiempo con Pedro y Jacobo en Jerusalén, y no cabe duda que estos discípulos le entregaron muchos detalles acerca del Evangelio de Jesús y lo equiparon para el ministerio. Habiendo transcurrido 14 años, Pablo volvió a Jerusalén para consultar a los apóstoles si su predicación estaba de acuerdo con el Evangelio que ellos predicaban. Vamos a Gálatas capítulo 2, versos 7 al 9. Cuando se da esta entrevista entre los apóstoles y el apóstol Pablo, dice, sino al contrario, vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión. Porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Ahí está entonces de manera clara. Aquí no hay dos evangelios, eso hay que ponerlo en claro. No está el evangelio para el pueblo judío y el evangelio para el pueblo, para los gentiles. El contenido del evangelio es siempre el mismo. Aquí en el texto bíblico lo que cambian son los destinatarios. Pedro, principalmente hacia los judíos, y Pablo más bien hacia los gentiles. Pablo transmitió lo que había recibido. Pablo, hermano, no era un innovador, sino era testigo fiel que aplicó las verdades del Evangelio a la situación de los gentiles. ¿Qué quiero decir ahora de manera práctica para nosotros? Ya no hay más revelación doctrinal nueva. No hay nuevo contenido que agregar al Evangelio. Esta revelación doctrinal fue recibida de manera exclusiva y particular por los apóstoles o por los compañeros cercanos a los apóstoles. Por única vez, y escúchame bien, para la iglesia de todos los tiempos, para la iglesia de todos los tiempos, los que cuestionan esto, los que cuestionan la revelación como insuficiente o los que quieren agregar algo más a la revelación que ya tenemos en la palabra o sobre algún contenido del Evangelio, son principalmente, o no principalmente, son el 100% de las veces los que inician las sectas. Y las sectas lo único que hacen es hacer caminos de error para los hombres. Pueden ser caminos atractivos, pueden lucir bien, pero su final es muerte. Pablo recibió y entregó. Nosotros también hemos recibido y también tenemos la obligación delante del Señor de entregar lo que hemos recibido. Estamos también como los corintios, ¿no? Pero también tenemos la obligación como Pablo hoy día, como Iglesia de Cristo, de entregar este mensaje. ¿Qué es lo primero que dice Pablo respecto del Evangelio? Verso 3. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados
conforme a las Escrituras. Es llamativo que cuando dice la palabra conforme a las Escrituras, la referencia en la mente de Pablo ahí es al Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no se había escrito aún, excepto probablemente Gálatas y Tesalonicenses. Cuando Pablo está escribiendo aquí, ni siquiera se habían escrito los primeros evangelios, hermano. Ni siquiera estaban escritos los evangelios. Entonces, eso es llamativo. El recurso, más bien el argumento de Pablo, cuando dice conforme a las Escrituras, y eso es lo que yo quiero destacar principalmente, es que él está pensando en las Escrituras del Antiguo Testamento. Vemos, por ejemplo, en Lucas capítulo 24, verso 27, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Recuerda, este pasaje está en el contexto del Señor Jesucristo, camino de Emaús, con estos dos discípulos. Y dice que el Señor Jesucristo, no tenemos el detalle de esa enseñanza, ¿no? Pero dice que comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, alusión al Antiguo Testamento, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Es decir, dijo, mira, les tomó lo que ellos conocían del Antiguo Testamento y dijo, esto se dijo de mí. ¿Se dan cuenta? Y obviamente nosotros encontramos muchos versículos en el Antiguo Testamento que hablan del Señor Jesucristo. Uno de los más claros, escrito por el profeta Isaías, unos 680 años antes de Cristo. Isaías 53, versos 5 al 7, dice, pero él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, los apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja ante sus trasquiladores, permanece muda. Él no abrió su boca. 680 años antes se da un retrato vívido de la obra del Señor Jesucristo al morir por nuestros pecados. Y uno de los relatos, usted sabe que esto de la muerte del Señor Jesucristo sale en los 4 evangelios. Uno de esos relatos, hablando de que Cristo murió por nuestros pecados, lo encontramos en Juan capítulo 19. Esto vendría siendo el Viernes Santo, ¿no? Para lo que se conmemora estos días. Tomaron pues a Jesús y él salió cargando su cruz. Juan 19, 17 al 37. Al sitio llamado lugar de calavera, en hebreo dice Gólgota, donde lo crucificaron y con él a otros 2, uno a cada lado y Jesús en medio. Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz y estaba escrito Jesús, el Nazareno, el Rey de los judíos. Entonces muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y estaba escrita en hebreo, en latín y en griego. Por eso los principales sacerdotes de los judíos decían a Pilato, no escribas el Rey de los judíos, sino que él dijo, yo soy el Rey de los judíos. Pilato respondió, lo que he escrito, he escrito. Entonces los soldados, cuando crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos, hicieron 4 partes, una parte cayó para cada soldado, y tomaron también la túnica, y la túnica era sin costura, tejida en una sola pieza. Por tanto se dijeron unos a otros, no la romperemos o no la rompamos, sino echemos suertes sobre ella para ver de quién será, para que se cumpliera la Escritura. Ahí está otra vez una referencia al Antiguo Testamento. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Por eso los soldados hicieron esto, y junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Verso 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya se había consumado para que se cumpliera la Escritura, dijo, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada de vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Los judíos entonces, como era el día de preparación para la Pascua,
a fin de que los cuerpos no quedaran en la cruz en el día de reposo, porque ese día de reposo era solemne. Pidieron a Pilato que le quebraran las piernas y se lo llevaran. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y también las del otro, que había sido crucificado con Jesús. Cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. Y el que lo había visto ha dado testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean. Porque esto sucedió para que se cumpliera en la Escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también la otra Escritura, mirarán a aquel que traspasaron. Ese es el relato de Juan, ¿no? El testimonio temprano del Señor Jesucristo que da Juan el Bautista hace referencia a esto de que Él quita el pecado. En Juan 1:29 dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recuerde que en el Antiguo Testamento se sacrificaban animales. Por eso Juan ocupa este mismo ejemplo, ¿no? Pero para decir que Él es el Cordero de Dios, de una vez y para siempre, quita el pecado del mundo. Y mira lo que dice el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 2, versos 24 y 25. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. ¿Pusiste atención a eso? Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados, pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. La paga del pecado es muerte. La consecuencia natural del pecado es muerte. El Señor Jesucristo murió para salvarnos, y todo hombre que reconoce su condición y acude a Él en arrepentimiento y en fe es salvado de esta condenación. El Viernes Santo que muchos hoy celebran o que celebraron anteriormente tiene que ver con este acto de redención. El santo y justo Hijo de Dios muriendo para salvar pecadores como somos cada uno de los que estamos aquí. La muerte del Señor es la única oportunidad, escúchame bien, es la única oportunidad que tienen los hombres para ser perdonados. Por eso hoy urge, si no estás a cuentas con Dios, si no te has reconciliado con Dios, que vengas a las plantas del Señor en arrepentimiento y fe. Hoy mismo tus pecados pueden ser perdonados si los confiesas y te arrepientes delante de Él. Note que el apóstol Pablo dice nuestros pecados, no los pecados de otros. Qué fácil es, ¿no? Ver los pecados ajenos. Pero el apóstol dice nuestros pecados, se incluye a sí mismo. Nuestros pecados, Cristo murió por nuestros pecados. Para llegar a la salvación, para llegar a la fe, para llegar a las plantas del Señor, tienes que tener esta convicción en tu corazón, dada por el Espíritu de Dios. Eres un pecador. Eres una pecadora. Si no reconocemos que somos pecadores, no podemos recibir perdón. Y eso es obra del Espíritu Santo. Verso 4, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Fue sepultado en la expresión que nos informa, ¿no? Que Cristo efectivamente murió. Hay teorías por allí que dicen que Jesucristo como que se durmió profundamente o que no había muerto en la cruz. No, Jesucristo efectivamente murió, fue sepultado. Juan capítulo 19, verso 38 al 42 dice, después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato concedió el permiso. Entonces José vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Nicodemo, el que había antes venido a Jesús de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe de 33 kilos. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con las especias aromáticas, como es costumbre sepultar entre los judíos. En el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual todavía no habían sepultado a nadie. Por tanto, por causa del día de la preparación de los judíos, como el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús.
Eso nos habla, ¿no?, el relato bíblico de que el Señor Jesucristo fue sepultado. Luego, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el punto en el cual los corintios estaban teniendo problemas. De hecho, si usted lee el capítulo 15, se va a dar cuenta que es el tema del capítulo 15, la resurrección de Jesucristo. Tal vez ellos no tenían tanta desconfianza en que Cristo había resucitado, pero parece ser que su problema estaba en que los creyentes iban a ser resucitados. En eso sí estaban teniendo dudas, y es el punto de la predicación, más bien es el punto de la exhortación de Pablo. Lo vemos aquí en 1 Corintios 15, 12 al 14. Dice, ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, esto es importante, iglesia, si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Observe el contenido del Evangelio. Habla de la vida de Cristo, habla de su muerte, de su resurrección. Y de respecto de la resurrección nos dice que si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana, es vacía. Dice un comentarista, por cierto, Jesús mismo enseñó que sería muerto y que al tercer día resucitaría. Ningún texto en el Antiguo Testamento hace referencia específica a la resurrección. Sin embargo, la combinación de varios pasajes del Antiguo Testamento nos da evidencia suficiente para el concepto, bien digo, de la resurrección. Por mencionar algunos, Oseas capítulo 6, verso 2, nos dará vida después de 2 días, al tercer día nos levantará y viviremos delante de él. Oseas 6:2. Jonás 1:17, y este es bien particular porque el mismo Señor Jesucristo lo citó. Dice Jonás 1:17, y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Luego en Mateo capítulo 12, verso 40, el Señor Jesucristo dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Ahí están entonces esas referencias al Antiguo Testamento, porque Pablo está diciendo conforme a las Escrituras. Si el Evangelio ha de ser predicado, hermanos, ha de incluir estos 3 componentes. Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día entre los muertos. Lo que muchos celebran este fin de semana, pero no han llegado a creerlo de manera plena. Debe el hombre, como dije antes, aceptar su condición de pecador. ¿De qué sirve abstenerse de carne y comer pescado si no me he arrepentido de mis pecados? No he reconocido el sacrificio del Señor Jesucristo. Para nosotros, hermanos, es imposible convencer a alguien que se una a la fe. Lo que nosotros debemos hacer, al igual que el apóstol Pablo, es predicar el mensaje, y es Dios el Espíritu Santo quien obra en los corazones. Nosotros no podemos convertir a nadie. Nosotros no podemos convertir a nadie. Eso es obra, es prerrogativa de Dios. Pero lo que sí podemos hacer es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a la luz. Sí podemos decirle, mira, yo estaba perdido en mis pecados, pero Cristo me rescató. Eso sí lo podemos hacer. A modo de resumen, ¿qué predicar sobre Cristo? 1, murió por nuestros pecados, según lo prometido. Fue sepultado, prueba de que había muerto. Resucitó al tercer día, también según las Escrituras. Apareció a los suyos, prueba de que había resucitado, dice un comentarista. Finalmente, el punto 2 de esta predicación va a ser más corto. Nos habla de los testigos de la resurrección. Es interesante saber que cuando Pablo está dando esta galería de personas que vieron a Jesucristo resucitado, los que son parte de la galería aún estaban vivos. De hecho, el propio texto lo dice. El primero dice que se apareció a Cefas y después a los 12. Barclay dice, es maravilloso el que una de las primeras apariciones del Señor Jesucristo resucitado fuera el discípulo que le había negado. ¿Se da cuenta? Y esto nos hace pensar en qué. En que siempre es gracia. Siempre es gracia de Dios. Nunca es fortaleza humana. Nunca es lo que yo he dado o cómo yo puedo sorprender a Dios.
porque Pedro en ese sentido estaba descalificado, había negado al Señor 3 veces. Sin embargo, el Señor se le aparece a Cefas. Es interesante también saber que este es el primer registro respecto de la resurrección del Señor Jesucristo en la Biblia, porque como les dije antes, esto fue escrito antes de los evangelios. Es el primer registro. Después a los 12, cuando el Señor se aparece a los 12, si alguien es riguroso dice, pero ya no eran 12, sino que por lo menos eran 11 porque Judas ya no estaba. Pero el 12 es más bien una categoría, ¿no? Más bien un nombre general para hacer referencia al grupo de apóstoles del Señor Jesucristo. Verso 6, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y aquí está lo que yo les adelantaba antes, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. No hay otra referencia a estos 500 hermanos en el Nuevo Testamento, no la encontramos. Pero bueno, con que aparezca una vez ya es suficiente. Y aquí lo particular, como les dije recién, es que el tribunal judío exigía la presencia de 2 o 3 testigos para probar la veracidad de un acontecimiento. Al parecer, 500 personas en nuestro relato, Jesús estaba entregando pruebas más que suficientes de que estaba vivo. ¿Se dan cuenta? Más de 500 personas. Después apareció a Jacobo. También la historia de Jacobo es particular. Hace referencia al medio hermano del Señor Jesucristo. Y la Biblia nos enseña que en principio la familia del Señor Jesucristo no creyó en él. Jacobo no creyó en él. Vino a creer de manera posterior. Dice en Marcos 3:21 que hicieron lo posible para impedir que siguiera adelante con su ministerio porque creían que había perdido el juicio, porque el Señor Jesucristo ni siquiera comía. No sé si recuerda ese pasaje. Juan 7:5 nos dice claramente que sus hermanos no creían en él. Y luego, la transformación, la misericordia y la gracia del Señor incluye a Jacobo como uno de los principales líderes de la iglesia de Jerusalén. Parece que siempre es por gracia, ¿no? Nunca es mérito personal. Siempre es gracia del Señor en quien Él llama. Verso 8, y al último de todos, aquí también, una expresión de la gracia del Señor. Como a uno nacido fuera de tiempo, la Reina Valera dice un abortivo, ¿no? Una palabra fuerte en el original, de hecho tenía una connotación negativa siempre que se ocupaba esa palabra. Se me apareció también a mí. Pablo dice, ¿no?, que él fue el último en ver al Cristo resucitado. Él fue el último en ver al Cristo resucitado. ¿Puede alguien alegar hoy día que puede ver a Cristo resucitado? Bueno, según este versículo no. Y lo otro que hay que considerar, iglesia, es que aquí hay algo trascendente respecto de lo que Pablo iba a hacer, porque Pablo era el instrumento escogido para los gentiles. Y no solo para ellos, sino para ser instrumento humano, para escribir buena parte de la revelación del Nuevo Testamento. Por lo tanto, cuando el Señor Jesucristo se aparece camino a Damasco al apóstol Pablo, no era para hacer algún cambio particular en su vida, sino que era algo mucho más amplio, que iba a afectar todas las generaciones de los cristianos. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando alguien dice, se me apareció el Señor Jesucristo, o escuché la voz de Dios, porque cuando tú lees la Escritura, te das cuenta de que cuando alguien tuvo una experiencia como esta, siempre es con fines más grandes, no con fines personales, no para beneficio personal. Los hombres llegan a creer el Evangelio mediante la predicación, como es el caso de los corintios, como es el caso nuestro, y es Dios mismo quien cambia la disposición renuente del corazón. ¿Qué caso tiene, hermanos, celebrar el domingo de resurrección si no hemos muerto con Cristo? ¿Qué caso tiene? Gálatas capítulo 2, verso 20 dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe por el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Respecto de la resurrección como tal, permítame leer, con esto ya estoy terminando. Lucas capítulo 24, versos 1 al 2.
Pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado. Encontraron que la puerta había sido removida del sepulcro, y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas 2 varones en vestiduras resplandecientes. Estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra, ellos dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense cómo les habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y regresando del sepulcro anunciaron todas estas cosas a los 11 apóstoles y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, la madre de Jacobo. También las demás mujeres con ellas decían estas cosas a los apóstoles. A ellos estas palabras les parecían disparates y no las creyeron. Pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Inclinándose para mirar adentro, vio solo las envolturas de lino y se fue a casa maravillado de lo que había acontecido. Esta es, hermanos, la verdadera Semana Santa. El evangelio que hemos recibido, en el cual hemos creído, en el cual debemos perseverar y el cual también debemos predicar. No una semana, sino durante toda nuestra vida. Durante toda nuestra vida. Cristo murió por nuestros pecados. Fue efectivamente sepultado. Pero al tercer día, amados hermanos, resucitó de entre los muertos. Y todos los que creen este mensaje un día van a resucitar con Él para vivir eternamente. Para vivir eternamente. Esa es la promesa que tenemos quienes hemos puesto y colocado nuestra fe en la obra del Señor Jesucristo. Viviremos eternamente con el Señor. Ese es el mensaje. Esa es, amados hermanos, la verdadera Semana Santa. Lo demás es costumbre, lo demás es tradición. Pero Jesucristo es vida. Jesucristo es vida, hermanos. Es una vida que debemos vivir, debemos perseverar, debemos seguir el camino de nuestro Señor Jesucristo. Debemos imitar a nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude. Amén. Le voy a invitar a que se coloque de pie. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana por darnos la oportunidad de poder recordar la obra de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice el texto que murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que al tercer día resucitó de entre los muertos, Señor. Esa es nuestra convicción, es nuestra fe, eso es lo que creemos y eso es lo que nosotros perseveraremos hasta el final de nuestras vidas. Es también el mensaje que queremos comunicar, Señor, a todas las personas. Ayúdanos, Señor. Hoy con un espíritu agradecido, Señor, te bendecimos por la obra de Cristo a nuestro favor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.